El origen de las persecuciones a los cristianos en el Imperio Romano. Después de la muerte de Jesús y hasta la legalización en el siglo IV, durante la época de Constantino el Grande, el cristianismo vivió 300 años turbulentos, durante los cuales se produjo la persecución de los cristianos, mientras la Iglesia daba los primeros pasos en su organización y estructuración. Este periodo de persecuciones está lleno de leyendas y de relatos espantosos sobre las horrendas muertes de decenas de mártires por desmembramiento, crucifixión, exposición a animales salvajes y otros suplicios. El origen de las persecuciones, su justificación legal por parte de los perpetradores y la magnitud del acoso y muerte a los que fueron sometidos los cristianos continúan siendo objeto de debates. Mientras escritores y apologistas cristianos sostienen que fue una política deliberada del Imperio Romano durante varios siglos que derivó en muertes masivas, algunos historiadores, sin restar gravedad y crueldad a las persecuciones, argumentan que no fueron más de 8 eventos y que varias tuvieron un origen y un alcance más local que global. ¿Dónde está la verdad sobre las persecuciones de los cristianos? ¿Cuáles fueron los emperadores que se distinguieron por su saña persecutoria y criminal? ¿Cómo se originó y se desarrolló este dramático y sangriento proceso histórico? ¿Cuáles fueron sus principales consecuencias? Vamos a conocer la verdad de estos hechos en este video dedicado a la persecución de los cristianos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo empezó el cristianismo según los romanos? Cerca del año 30 de la era común, el judío Jesús de Nazaret fue crucificado en el monte Gólgota, cerca de las murallas de Jerusalén, según los evangelios, por proclamar un reino distinto al romano. Poco después de su muerte, sus discípulos más cercanos afirmaron que había resucitado y ascendido a los cielos, donde se encontraba a la derecha de Dios. Durante el siglo I de la era común, los seguidores de Jesús formaron una secta, afirmando que su maestro era el Mesías de Israel y que aquellos que siguieran sus enseñanzas también ganarían la resurrección y la vida eterna. Jesús fue llamado Cristo, que en griego significa Mesías, alguien ungido o elegido por el Dios de Israel para liderar la acción divina. Los seguidores de Jesús o Cristo fueron llamados cristianos, y la secta que fundaron recibió el nombre de cristianismo. Los discípulos más próximos a Jesús, llamados apóstoles, comenzaron la difusión de la nueva fe por las ciudades del Imperio Romano y más allá, muriendo casi todos martirizados. Métodos de tortura de los romanos contra los cristianos. Los romanos aplicaron a los cristianos brutales métodos de ejecución, como la quema, el desmembramiento, la exposición a fieras y la crucifixión. Muchos cristianos fueron quemados vivos, un castigo que hasta ese momento había estado reservado a los pirómanos. Nerón aplicó particularmente este método, en el que la víctima era cubierta con alquitrán para facilitar la combustión. Muchos textos del cristianismo primitivo también fueron pasto de las llamas. En el desmembramiento, 4 caballos eran atados a las 4 extremidades del infortunado, luego azuzados para que se produjera la horrenda muerte. Los cristianos también eran lanzados a una arena o un recinto cerrado para ser atacados por fieras, generalmente leones, que los destrozaban. A menudo los animales eran mantenidos sin comer durante un tiempo para que fueran más feroces en el ataque. Las víctimas eran vestidas con pieles de animales manchadas de sangre para estimular la ferocidad de las fieras. La crucifixión fue uno de los métodos de ejecución preferidos, y así murieron, aparte de Jesús, los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe. El castigo más leve aplicado por los romanos a los cristianos era enviarlos bajo tierra a trabajar en las minas. ¿Por qué los romanos perseguían a los cristianos? Sophie Long-Radcliffe, doctora en Historia de la Antigüedad por la Universidad de Cambridge, afirma que muchas de las persecuciones de las que fueron objeto los cristianos parecen haber sido producto de la iniciativa de los gobernantes locales, incluso utilizándolos como chivos expiatorios por motivos más personales que religiosos. Long-Radcliffe apunta: las fuentes paganas y cristianas contemporáneas conservan otras acusaciones dirigidas contra los cristianos. Estos incluían acusaciones de incesto y canibalismo, probablemente resultantes de relatos confusos de los ritos que los cristianos celebraban en el necesario secreto.
La especialista añade que probablemente los paganos eran los romanos que más desconfiaban de los cristianos, por el rechazo de los seguidores de Cristo a ofrecer sacrificios a los dioses del paganismo. Esta negativa era un insulto a los dioses, según los creyentes paganos, lo que a su juicio ponía en peligro la vida humana y la misma existencia del imperio, ya que cualquier deidad importante, enojada por tal desprecio, podía desencadenar calamidades globales. Igualmente, la negativa de los cristianos a ofrecer sacrificios al emperador era considerada un acto sacrílego o de traición. Bases legales de la persecución. En la antigua Roma había un gran respeto por la legalidad y, de hecho, el imperio legó a la humanidad el derecho romano. El Estado controlaba las religiones extranjeras y ocasionalmente las reprimía, especialmente a través de las autoridades locales, que tenían el mandato de mantener la paz a través del coercitio, la facultad legal de los magistrados de hacer cumplir sus disposiciones, so pena de castigo sin posibilidad de apelación. La lesa majestad fue otra fórmula general romana para enjuiciar y castigar a los enemigos del Estado. En torno a los cristianos se generó un ambiente de que interferían contra el orden establecido, afectando intereses comerciales, obligaciones militares, deberes cívicos y prácticas religiosas. Pero, ¿había una ley que prohibía ser cristiano? Aparentemente sí la hubo durante el reinado de Trajano, entre los años 98 y 117, pero su contenido y su motivación se desconocen. El primer mártir, San Esteban. Aparte de las diferencias doctrinarias entre las religiones, que eran motivo de debates y de acusaciones de sacrilegio contra los cristianos, cuando el cristianismo empezó a crecer en número de fieles a costa del judaísmo, los líderes judíos concluyeron que su fe estaba en peligro. Por tanto, la comunidad cristiana, todavía pequeña, empezó a ser perseguida. Según los Hechos de los Apóstoles, Esteban, un hombre de procedencia desconocida, se granjeó la enemistad de varias sinagogas de Jerusalén por sus enseñanzas cristianas, siendo lapidado por los líderes judíos en torno al año 34 de la Era Común, convirtiéndose en el primer mártir del cristianismo después del martirio de Jesús. Según la Biblia, la lapidación de Esteban fue presenciada y aprobada por Pablo de Tarso, un fariseo que después se convirtió al cristianismo, siendo su intelectual y apóstol más influyente. La persecución de los cristianos en Judea los indujo a llevar su prédica a otras regiones del Imperio Romano. Los romanos, en principio, veían el conflicto entre judíos y cristianos como un problema local, pero ese criterio pronto cambiaría. Martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. Según la tradición cristiana, el apóstol Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo en Roma, después de haber pedido a sus verdugos que lo ejecutaran, así al no sentirse digno de morir de idéntica manera que Jesús. La crucifixión de Pedro se habría producido en algún momento cerca del año 64 o 67 de la Era Común. De acuerdo con otra versión tradicional, el primer papa de la cristiandad fue colgado hacia abajo y decapitado en el Circo Máximo, en medio de una ola de persecución de cristianos. Se dice que su cuerpo fue sepultado en un cementerio situado donde ahora se encuentra la Catedral de San Pedro, al que los primeros cristianos iban a venerar sus restos en secreto. La muerte del apóstol Pablo también está rodeada de imprecisiones. Según Hechos, fue arrestado y llevado a Roma, tras invocar, como ciudadano romano, su derecho a ser decapitado y su deseo fue concedido. La tradición fija la muerte de Pablo en torno al año 67, pero la historiografía moderna la adelanta algún momento entre los años 58 y 64. Se dice que fue sepultado en el lugar en el que se encuentra la Catedral Romana de San Pablo extramuros. ¿Cómo era la religión en la antigua Roma? Durante el siglo I a.C., la religión en la antigua Roma era politeísta y local. Cada ciudad adoraba a su propio panteón de dioses, originalmente derivados de la antigua Grecia y romanizados. Según el autor James B. Rives, en las estructuras generales de las ciudades antiguas, no había una identidad religiosa separada de la identidad política o cívica, y la esencia de la religión residía en el ritual, más que en la creencia. De hecho, la práctica privada y pública de la religión era controlada por el Estado, en el caso romano, el Senado. Según algunos estudiosos, el politeísmo romano comenzó a declinar en el último siglo a.C., cuando empezó a ser percibido como vano e ineficaz, debido a factores tanto externos como internos. Esto produjo un vacío en la vida personal de los romanos que fue llenándose con el culto al emperador y algunos cultos mesiánicos, abriendo un camino fértil para el cristianismo. Culto a los héroes y al imperio de los romanos. Algunos héroes griegos, mitad humanos y mitad divinos, como Hércules, habían realizado grandes hazañas en vida, y después de su muerte se creía que estaban entre los dioses, en un proceso conocido como deificación.
Las supuestas tumbas de estos héroes eran lugares de peregrinación, donde la gente les pedía que sirvieran de intermediarios ante la corte divina en la gestión de peticiones. Uno de estos héroes fue Escipión el Africano, después de derrotar a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. El posterior culto imperial tuvo su origen en el asesinato de Julio César, en el año 44 a.C., cuando los romanos empezaron a venerar el lugar en el que fue incinerado su cuerpo en el Foro. Octavio, sobrino nieto de Julio César y su heredero político, sería el primer emperador romano en el año 27 a.C., con el nombre de Augusto. Cuando un cometa apareció sobre la ciudad de Roma durante los Juegos Fúnebres, Augusto y muchos romanos proclamaron que se trataba de una señal de que César era ahora un dios viviente. Las persecuciones tuvieron un origen ideológico. El profesor y escritor Joseph Plesia señala que la persecución de los cristianos fue producida por un conflicto ideológico. Tras el endiosamiento de César, los cristianos solo podían aceptar una divinidad, que no era el célebre general romano, y ese cortocircuito degeneró en las acciones persecutorias. Al respecto, R. Cairns escribió en Cristo o César: la soberanía exclusiva de Cristo chocó con las pretensiones de César, de su propia soberanía exclusiva. En este choque de ideologías, el cristiano común y corriente vivía bajo la amenaza constante de ser denunciado y de la posibilidad de ser procesado con la pena capital, afirma Joseph Bryant en su libro de 1993, La dinámica secta-iglesia y la expansión cristiana en el Imperio Romano. Bryant añade que para los cristianos tampoco era fácil ocultar su religión y pretender ser romanitas, ya que la renuncia a las cuestiones mundanas era un aspecto de su fe que exigía numerosas desviaciones de las normas y objetivos convencionales. El gran incendio de Roma y la revuelta judía. Nerón ganó mala fama como el primer emperador romano acusado de perseguir a los cristianos, y en el año 64 fue señalado por incendiar Roma para acusar a los seguidores de Cristo. Sin embargo, la historia es dudosa porque no existen evidencias históricas, y el historiador romano Tácito escribió a comienzos del segundo siglo de la Era Común que si Nerón actuó de esa manera, probablemente lo hizo solo, ya que aún no había una política oficial del imperio respecto a los cristianos. Cuando los judíos se rebelaron contra el dominio romano en el año 66, Nerón envió a Vespasiano a someterlos. Cuando Nerón murió por propia voluntad en el año 68, Vespasiano estaba combatiendo en Galilea, junto a su hijo Tito, ambos futuros emperadores romanos. A la muerte de Nerón le siguió una época turbulenta, y el 69 fue llamado el año de los 4 emperadores, uno de los cuales era Vespasiano, a la postre vencedor. Tito se quedó en Oriente enfrentando la revuelta, y en el año 70 destruyó el segundo templo judío de Jerusalén. La persecución de Nerón. Se dice que Nerón ordenó las primeras matanzas de cristianos. Tácito escribió que fueron clavados en cruces, cosidos en pieles de bestias salvajes y expuestos a la furia de los perros. Otros, también, untados con materiales combustibles, fueron utilizados como antorchas para iluminar la noche. El historiador romano añadió que antes de la matanza de cristianos, Nerón los usó para divertir a las masas. Aunque se cree que sí se produjo una persecución de cristianos de cierta intensidad y que en algunos casos llegó a ser muy cruel, es probable que el relato haya sido exagerado considerablemente. Respecto al incendio, existen versiones de que fue provocado por Nerón, posiblemente por un capricho insano, o de que el origen del fuego pudo ser accidental. Si el incendio fue provocado por el emperador, necesitaba un chivo expiatorio y tenía a mano a los cristianos. Y una vez denunciados, tenía que castigarlos severamente por un delito tan grave. ¿Qué dice el historiador Tácito de la persecución de Nerón a los cristianos? La comprensión actual de la primera persecución de los cristianos bajo el reinado de Nerón proviene en gran medida del relato del historiador romano Tácito, de gran interés histórico porque además contiene la primera referencia de un actor no cristiano a Cristo y sus seguidores. Tácito escribió: para ahogar el rumor, Nerón atribuyó la culpa e infligió las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristiana por el populacho. Christus, de quien procede el nombre, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y una superstición muy maliciosa, así controlada por el momento, estalló nuevamente no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. El anterior pasaje muestra no solo la crueldad de Nerón, sino también el prejuicio de un historiador pagano contra la nueva religión. El martirio de Ignacio de Antioquía
Ignacio de Antioquía fue un cristiano nacido en la provincia romana de Siria en el año 35, poco tiempo después de la crucifixión de Jesús. Discípulo directo de los apóstoles Pedro y Pablo, fue el segundo sucesor del primer papa en el gobierno de la iglesia de la ciudad siria de Antioquía, actualmente en Turquía. Es uno de los padres de la iglesia y, más específicamente, uno de los padres apostólicos por su proximidad en el tiempo con los apóstoles. Fue el primero que utilizó la palabra católica, es decir, universal, para hacer referencia a la Iglesia de Cristo. Ignacio fue arrestado siendo obispo de Antioquía durante la primera década del segundo siglo de la Era Común y condenado a morir por las fieras en Roma, en tiempos del emperador Trajano, probablemente entre los años 108 y 110. Mientras era trasladado de Siria a Roma, escribió 7 cartas, en una de las cuales se refirió a su propia muerte en los siguientes términos: para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. El crimen del ateísmo. Vespasiano llegó al trono imperial en el año 69 y resucitó varios impuestos, implantando otros nuevos, para esquilmar a las provincias romanas. Tras su muerte en el año 79 fue relevado por su hijo mayor, Tito, quien solo reinó 2 años, ya que murió de fiebres en el año 81. Tito fue reemplazado por su hermano menor, Domiciano, quien, recordando la política impositiva de su padre, envió a la guardia pretoriana a registrar las viviendas de los judíos renuentes a pagar. Domiciano exigió que lo llamaran Señor y Dios y ordenó el culto al emperador en todos los templos del imperio, con sacrificios bajo la forma de donaciones de dinero en efectivo. Los cristianos que se negaban a acatar el mandato eran acusados de ateísmo, lo que significaba incredulidad en los dioses y un crimen civil contra el Estado. Negarse al culto al emperador equivalía a desear que el imperio no prosperara, y enojar a los dioses podía desencadenar guerras y calamidades naturales. Por tanto, el ateísmo era una traición y se castigaba con la muerte. Crisis y persecuciones romanas. Si bien la tradición cristiana menciona innumerables persecuciones, solo se tienen evidencias de unos 8 eventos persecutorios, la mayoría en las provincias. Estos generalmente ocurrían en momentos de crisis agudas, como hambrunas, plagas y terremotos, cuando se entendía que los dioses estaban enojados y los cristianos eran utilizados como chivos expiatorios. Los 2 grandes procesos de persecución de los cristianos ocurrieron durante los reinados de Decio y Diocleciano. Diocleciano gobernó Roma entre los años 284 y 305, cuando se desató la llamada crisis del siglo III, caracterizada por una inflación descontrolada que sumió en el hambre a la mayoría de la población. En este contexto se produjo la gran persecución de cristianos, que se extendió desde el año 303 hasta la abdicación de Diocleciano en el año 305. Al año siguiente llegó al trono Constantino el Grande, quien emitió el Edicto de Milán en el año 313, con el cual el cristianismo se convirtió en una religión legal en el Imperio Romano. Las arenas. Roma tenía una justicia clasista. Los miembros de las clases altas acusados de delitos graves, como traición o asesinato, generalmente eran decapitados en privado. En cambio, los criminales de las clases bajas eran ejecutados públicamente en las arenas, para diversión y escarmiento de los romanos, y para demostrar que la ley y el orden funcionaban. Los condenados eran arrojados a las arenas para ser muertos a dentelladas o desgarrados por leones, panteras y osos. A veces algunos prisioneros de los que el Estado deseaba deshacerse rápidamente eran llevados a las cacerías y amarrados a árboles como cebos para las fieras. Contrariamente a lo que mucha gente cree, los gladiadores no combatían en las arenas contra los cristianos. Estos combatientes, la mayoría esclavos, generalmente luchaban hasta la muerte contra otros gladiadores y contra animales salvajes. El combate hasta la muerte implicaba morir con dignidad y ofrecía a los espectadores un modelo de la ética militar de Roma. Las críticas de la élite romana hacia los cristianos. Entre la élite educada de Roma surgieron críticas a los cristianos. En su discurso verdadero contra los cristianos, Celso, filósofo griego del siglo II, retrató a Jesús como un charlatán, falaz que utilizaba la magia para manipular a la gente, advirtiendo sobre el peligro que representaban los cristianos, debido a su propuesta de un estilo de vida alternativo contrario a las convenciones religiosas y sociales tradicionales. Galeno, médico del siglo II que sirvió en la corte imperial, reconoció la pertinencia de prácticas cristianas que consideraba saludables, como el control del apetito sexual y la moderación en la comida y la bebida, pero cuestionó algunas de sus posiciones, como la historia de la creación narrada en el Génesis.
Galeno afirmaba que no era posible crear si no había materia previa, y en respuesta a esta posición surgió la doctrina cristiana de la creatio ex nihilo, o creación de la nada. Las cartas de Plinio al emperador Trajano sobre los cristianos. A principios del siglo II, el emperador Trajano nombró gobernador de Bitinia, la actual Turquía, al senador y literato Plinio el Joven. Ya en el ejercicio de su cargo, Plinio recibió algunas solicitudes de ejecutar a cristianos por la práctica de su fe, y aunque le parecieron personas inofensivas, decidió aplicarles la pena de muerte por practicar una religión que subvertía el orden religioso establecido si se negaban a retractarse. Pensando en que quizás estaba cometiendo unos asesinatos ilegales, Plinio le escribió al emperador para pedirle consejo, y Trajano le respondió que había hecho lo correcto al ejecutarlos, pero le aconsejó que no buscara cristianos para procesarlos. Esta posición de Trajano marcó un precedente en el que el gobierno romano reconoció al cristianismo como una religión infractora de las leyes y tradiciones imperiales, abriendo la puerta a las persecuciones de los siglos II y III. Persecución de Marco Aurelio a los cristianos. Aunque la filosofía estoica de Marco Aurelio tenía puntos de coincidencia con el cristianismo, el emperador y filósofo persiguió a los cristianos porque los consideraba una amenaza para la seguridad del imperio romano. En la época de Marco Aurelio, el cristianismo ya se había extendido por las provincias orientales y occidentales del imperio, generando una fuerte oposición y a menudo tumultos en las ciudades. Las reuniones clandestinas de los cristianos habían dado lugar a referencias escandalosas sobre sus prácticas, y también se les consideraba responsables de las calamidades que sucedían. Marco Aurelio creía que los cristianos eran la causa de los desórdenes populares y que la nueva secta representaba un peligro para la paz pública. Por lo tanto, ordenó que se condenara a muerte a los que se negaran a retractarse de su fe. Visto en retrospectiva, este fue un enorme error de juicio del filósofo estoico sobre el carácter de los cristianos primitivos. Persecución del emperador Decio. Las persecuciones esporádicas de cristianos en partes del Imperio Romano aparecieron en el registro histórico con mayor frecuencia durante el siglo II. En su obra Persecuciones cristianas en la Antigüedad, el historiador alemán Wolfram Kissing señala: el cristianismo como tal estaba prohibido en principio, pero, al igual que el judaísmo, era tolerado en la práctica. Las autoridades solo intervinieron cuando el orden público estaba en riesgo, aunque entonces podrían desatar contra los cristianos todo el poder salvaje de un estado militar. La primera persecución de los cristianos en todo el imperio tuvo lugar bajo el reinado de Decio, emperador que gobernó Roma entre los años 249 y 251. Si bien los cristianos no fueron específicamente señalados, un edicto de Decio exigía que todos los súbditos romanos rindieran culto a los dioses oficiales, tanto judíos como cristianos, estaban bajo sospecha por irregularidades religiosas. Algunos cristianos cumplieron el edicto inmediatamente para evitar problemas, y otros se retractaron después de ser torturados. Otros encontraron formas de contemporizar con los funcionarios encargados de la vigilancia religiosa, recurriendo a sobornos, y otros prefirieron esconderse. Sin embargo, muchos decidieron resistir y sufrieron diversos castigos, incluyendo la cárcel y el martirio. Entre los martirizados estuvo el Papa Fabián. Decio murió en el año 251 en batalla contra los godos, convirtiéndose en el primer emperador romano en perecer en combate a manos de un enemigo extranjero, y 2 años después Valeriano reactivó las persecuciones contra los cristianos. Persecuciones de Valeriano. Valeriano fue coronado emperador en el año 253, después del breve reinado de solo 88 días de Emiliano, e infringió otra ronda de persecuciones a los cristianos. Es conocido por proclamar un edicto de persecución en el que prohibía el culto al cristianismo y las asambleas de fieles, asaltando los cementerios donde a menudo se reunían. Según las actas de Cipriano, el edicto de Valeriano señalaba: los obispos, presbíteros y diáconos deben ser inmediatamente ejecutados. Los senadores, nobles y caballeros, perdida su dignidad, deben ser privados de sus bienes. Y si aún así continúan siendo cristianos, deben sufrir la pena capital. Las matronas despojadas de sus bienes sean desterradas. Los libertos del César, que antes o ahora hayan profesado la fe, confiscados sus bienes, y con la marca de metal al cuello, sean enviados a servir a los dominios estatales. Producto del edicto fueron martirizados en Roma los papas Esteban I y Sixto II, sus diáconos Agapito y el popular San Lorenzo, quemado vivo en una parrilla, motivo por el cual el rey español Felipe II mandó a construir el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con una planta que recordaba el objeto de su suplicio del santo.
En medio del ambiente de violencia reinante, también fue asesinado el niño Tarcisio, después llamado el mártir de la Eucaristía. Las mayores persecuciones de Valeriano se sufrieron en el norte de África, donde fue decapitado Cipriano de Cartago, de ascendencia bereber, uno de los autores más importantes del cristianismo primitivo. El origen de los mártires en el año 167 a.C. En el año 167 a.C., los judíos se rebelaron contra el rey Seleucida de Siria, Antíoco IV Epífanes, que había prohibido que vivieran conforme a sus costumbres. Según el segundo libro de los Macabeos, mientras las víctimas estaban siendo torturadas, pronunciaban discursos finales en los que expresaban que sacrificaban voluntariamente sus vidas porque Dios los resucitaría. Así nació la palabra mártir, que significa testigo en griego. La recompensa por el martirio era el traslado inmediato a la presencia de Dios en el cielo, concepto que fue asumido por el cristianismo para todos los que morían por la fe y más tarde por el Islam. A lo largo de los siglos aparecieron los martirologios, historias del sufrimiento y muerte de los mártires, con un esquema tomado de la pasión de Cristo y las pruebas a las que fue sometido según los evangelios. Los mártires eran retratados viviendo en celdas oscuras, húmedas e infestadas de alimañas. El hambre estragaba el cuerpo y el prisionero pensaba constantemente en su muerte próxima, experimentando visiones. Algunas de estas visiones eran elaboradas para terciar en las disputas que tenían lugar en las comunidades cristianas. Los martirologios igualmente refieren detalles sobre los milagros de los mártires, extremidades que vuelven a crecer después de ser mutiladas, recuperación de la vista después de enceguecer y relatos por el estilo. Iglesias y santos. Después de la conversión de Constantino en el siglo IV, las oportunidades para el martirio tradicional se redujeron. Ya en el ejercicio de una religión legal tras el Edicto de Milán, los cristianos empezaron a construir iglesias y con el apoyo tácito del imperio, ocuparon salas cívicas para convertirlas en basílicas. Constantino mandó a erigir la primera basílica de San Pedro de Roma, la Basílica Constantiniana, de la que pudo conocerse su aspecto parcial gracias a un cuadro de Rafael, el incendio del Borgo. En el año 380, Ambrosio, obispo de Milán, desenterró los esqueletos de 2 soldados martirizados y los colocó en una nueva iglesia. En ese tiempo comenzó el auge del culto a los santos. Tomando el paganismo el concepto de dioses y héroes protectores, las tumbas de los mártires se convirtieron en especies de estaciones entre la tierra y el cielo. Los peregrinos viajaban para rezar y solicitar intercesiones, en unas relaciones que dieron origen a los santos patrones del catolicismo. Después este sistema sufrió una innovación con el culto a las reliquias. Los huesos, el pelo, las uñas, la supuesta leche materna de María la Virgen, las vestiduras, trozos de cruces y otros objetos de martirio se veneraban como piezas sagradas, capaces de obrar milagros. Varias iglesias afirmaban tener bajo custodia el cráneo u otra parte corporal del mismo santo. El comercio de reliquias, casi todas falsas, llegó a ser tan escandaloso que fue uno de los convincentes argumentos esgrimidos por Martín Lutero para la Reforma. Persecución de Diocleciano. La gran persecución de Diocleciano fue el último y más sangriento evento persecutorio contra los cristianos durante el Imperio Romano. Tras las persecuciones de Decio y Valeriano, Galieno decretó un cese temporal del acoso contra los cristianos en el año 260. Al subir Diocleciano al trono en el año 284, se inició un cambio oficial gradual hacia las minorías religiosas. Durante la primera parte de su reinado de 21 años, Diocleciano expulsó a los cristianos del ejército y se rodeó de oponentes públicos al cristianismo. En el año 302, el futuro emperador Galerio, un pagano devoto, presionó a Diocleciano para que comenzara una masiva persecución de cristianos. Consultado el oráculo de Apolo, su respuesta fue entendida como favorable a la persecución, que empezó en el año 303. El primer edicto de Diocleciano contra los cristianos, promulgado en febrero de 303, ordenó la destrucción de las escrituras y de los lugares de culto en todo el imperio, anuló los derechos de los cristianos ante los tribunales y los despojó de sus cargos públicos. Después el emperador promulgó otros 3 edictos que llenaron las cárceles de cristianos hasta el hacinamiento y produjeron una gran cantidad de muertos, muchos de los cuales fueron preservados por la memoria popular. Durante la persecución de Diocleciano fueron martirizadas varias decenas de cristianos, después santificados en todos los confines del imperio, incluyendo los actuales Italia, Francia, Portugal, España, Grecia, Turquía, Irak y Siria. Los mártires cristianos aseguraron el futuro para los cristianos.
A pesar de las persecuciones, el cristianismo no detuvo su ascenso en número de seguidores, y se estima que a principios del siglo IV cerca de un 10% de la población del Imperio Romano era cristiana. Aunque dejó el imperio ensangrentado con la sangre de decenas de mártires, la persecución de Diocleciano fue un fracaso político y religioso, y el número de cristianos siguió aumentando. En el año 312, Constantino obtuvo el control del Imperio Romano al derrotar a sus rivales en la batalla del puente Milvio, en las afueras de Roma. Según la leyenda, antes de comenzar el combate, Constantino vio una cruz cristiana en el cielo que tenía escritas las palabras: «Con este signo vencerás». Como resultado, ordenó a sus soldados que pusieran la cruz cristiana en sus escudos. En el año 380, el emperador Teodosio declaró al cristianismo como la única religión oficial del imperio. En 3 siglos, el cristianismo pasó de ser un culto perseguido a convertirse en la religión dominante del Imperio Romano. Los sacrificios de los mártires jugaron un rol esencial en la consolidación de la religión cristiana. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el origen de las persecuciones a los cristianos en el Imperio Romano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.